Un saludo a todos los que están viendo este video. Yo soy Jesús Iván García Monsalve, estudiante de sexto semestre de filosofía, y el tema que trataremos en esta oportunidad es el problema del conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, para abordar este tema sobre el problema del conocimiento, primero debemos saber qué es el conocimiento. Y es que nos encontramos en una dualidad que es entre el sujeto y el objeto. El sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Y este sujeto tiene una característica en especial que lo hace cognoscitivo, y es su capacidad de razonar y de ser consciente. A partir de esto, el sujeto empieza un acto cognoscitivo. ¿Y en qué consiste esto? Es donde el sujeto, por medio de la asimilación o de la aprehensión o de la comprensión, como se quiera entender, se acerca al objeto y convierte ese objeto cosa en un objeto conocido. Aquí entonces el conocimiento vendría siendo la aprehensión consciente de un objeto. Ahora debemos preguntarnos si es posible el conocimiento. Y desde la teoría precisamente del conocimiento, veremos o vemos dos corrientes, que es el dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo afirma la posibilidad del conocimiento y considera que el contacto entre el sujeto y el objeto es real, o sea que el sujeto es capaz de aprehender al objeto, por lo tanto el hombre debe captar tal y conforme es dicho conocimiento sin deformaciones. En cambio, el escepticismo, que es una doctrina que se opone al dogmatismo, niega que el sujeto pueda aprender al objeto y tener conocimiento de él. Y existen dos clases de escepticismo, el metódico y el sistemático. ¿Cuál sería el origen del conocimiento? Para esto tenemos dos posturas que las veremos y que es el racionalismo y el empirismo. El racionalismo considera que la única forma de conocer o que el origen de todo conocimiento mejor es la mera razón. Y por ejemplo tenemos a Descartes, que afirma que todos tenemos ideas innatas, es decir, ideas que no adquirimos en esta vida, sino que nacen con nosotros, y con apoyo de ellas nacen también los conocimientos universales. En cambio, el empirismo, que es contrario a los racionalistas, sostienen que nuestro conocimiento llega a través de la experiencia, de los datos de nuestros sentidos. Somos como esa tabula rasa en la que se inscriben los datos empíricos. Y como representantes de este movimiento, de esta corriente, está John Locke, David Hume y Stuart Mill. Pero también dentro del pensamiento filosófico aparece lo que conocemos el criticismo, y que es un trabajo hecho por Kant, es como la conciliación entre el racionalismo y el empirismo, y el cual nos va a decir que lo que pasa con nuestros conocimientos son el resultado de dos aportes. El uno se encuentra en los datos de nuestros sentidos y el otro en las formas, que Kant va a llamar categorías que suministra el sujeto cognoscente.
Ahora bien, la teoría del conocimiento también se pregunta por el valor del conocimiento. Y encontramos que hay dos formas de medir como este valor. Uno es el no universalismo y el otro es el relativismo. Y el universalismo pues se plantea que el conocimiento, perdón, es universal y es válido para todo tiempo y espacio. En cambio, el relativismo es una especie como de escepticismo porque afirma que la verdad o validez de los juicios se limitan al sujeto que conoce y juzga, y este puede ser una persona individual al que llamamos subjetivismo o relativismo individual. Vemos también que dentro de todo el bagaje y el mundo del conocimiento encontramos también clases de conocimiento y en esta oportunidad la clasificaremos en dos. Una que es de tipo idealista, en donde se afirma que no existen cosas reales independientes de la conciencia. Por ejemplo, para Berkeley, el ser de las cosas equivale a poder ser percibidas. Ahora, para el materialismo, no solo lo real es material, sino que la causa de todas las cosas de la naturaleza y del alma humana se explican exclusivamente a partir de la materia y los movimientos de esta materia en el espacio. El término materialismo designa a toda aquella doctrina que trata de explicar el mundo y la totalidad de lo real fundamentándose en la idea de la materia. Ahora bien, junto al problema del conocimiento también surge otra pregunta que puede ser para nosotros fundamental y que se convierte también en un problema y es precisamente el interrogante o el cuestionamiento sobre Dios. ¿Y por qué se vuelve esto una reflexión filosófica? Y es que los mejores observadores del fenómeno religioso a veces no siempre son los creyentes. Y hay que decir que es una verdad que ante el fenómeno religioso resulta muy difícil mantener una actitud de objetividad, justamente porque la religión responde a deseos, a carencias e interrogantes muy profundos, ante los que es casi imposible la neutralidad y la imparcialidad. Pero también lo es que la conciencia de pertenencia a una religión se convierte a veces en una dificultad para una evaluación crítica y fundamentada de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y es que al parecer el discurso sobre Dios se está desplazando y se está orientando hacia un discurso sobre la iglesia. Aquí solo una vuelta a la experiencia de Dios en su doble dimensión de experiencia mística y de compromiso político para la construcción de un mundo más justo y más humano, puede conjurar o puede contrarrestar también el peligro que nos acecha y, nos como que nos obliga también a reintroducir la pregunta sobre Dios. Para abordar el tema de Dios y para abordarlo como un problema metafísico, debemos decir primero que en la realidad existen tres sustancias: la sustancia física, la sustancia mental y la sustancia suprasensible. Y la sustancia física es lo que comúnmente conocemos como el mundo de la realidad y que sobre esto se ha dicho dos cosas. Primero, que existe con independencia del sujeto que la conoce, o bien que la realidad es producción subjetiva. De la sustancia mental, también como se ha venido llamando sujeto, yo,
alma, conciencia, pensamiento, también ha planteado esta distinción entre lo físico y lo mental, ha planteado como dos problemas metafísicos, que es la relación entre lo físico y lo mental y la inmortalidad del alma. Y también existe una sustancia que es la suprasensible, que es lo que llamamos Dios. Y si admitimos esta sustancia, pues también esto plantea el problema de la demostración de su existencia, que es a lo que apuntaremos a continuación y como fundamento de este problema. Ahora empezaremos a ver algunas teorías sobre la demostración racional de la existencia de Dios. Para ello vamos a empezar con Aristóteles. Se sabe que hay seres que necesitan de otros, las plantas, el hombre, los animales irracionales. Todos estos necesitan de otros para sobrevivir o existir. Por lo tanto, debe haber un ser que no necesite de nada y este ser es necesario porque él existe por sí mismo. El planteamiento de Aristóteles se fundamenta en que Dios es ese ser necesario. Ahora tenemos a San Anselmo, en donde el argumento en cuestión va dirigido no contra el escepticismo que niega la posibilidad de la existencia de Dios, sino contra el insensato que ha dicho en su corazón que no hay Dios. Y dice San Anselmo que esto es absurdo, porque negar a Dios implica pensarlo de algún modo y tener una idea de él. Y esto significa ya tener a Dios de cierta forma. Bien, ahora para San Agustín, dice él que la mente posee verdades inmutables, es decir, verdades que no son ni de uno ni de otro, sino que están presentes en todos por igual. Hay conocimientos que se imponen necesariamente al hombre y que trascendiendo la razón finita humana, deben fundarse en el ser. Si hay conocimientos universales y necesarios y ningún ser particular y contingente puede ser su fundamento, es porque refleja la necesidad de Dios, es decir, se presenta como la entrada para la demostración de su existencia. Y principalmente, pues su argumento se funda sobre las verdades eternas. Las verdades eternas y estas descansan en Dios para San Agustín. Bien, uno de los grandes fundamentos para la demostración racional de la existencia de Dios se encuentra en Santo Tomás de Aquino, que propone las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios. La primera es, según Santo Tomás, por el movimiento. Los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian y que todo lo que se mueve es movido por otro. Otra de las vías es la causa eficiente, es decir, la experiencia muestra que en el mundo sensible hay causas eficientes y que no hay nada que sea causa de sí mismo. La tercera vía es la contingencia de los seres, y es que encontramos que las cosas pueden existir o no existir. Esto es lo que lo hace contingente y que no tienen el principio de su existencia en sí mismos. La cuarta vía es por los grados de perfección, y es que en la naturaleza hay una jerarquía de valores o de perfecciones, que lo perfecto no puede tener su origen en lo imperfecto, sino solo en algo aún más perfecto. Y como
como quinta vía está el orden del universo y la finalidad. Es decir, que hay cosas que no tienen conocimiento y sin embargo obran por un fin. Lo perfecto no puede tener, como lo dijimos, el origen en lo imperfecto, sino que también pues establece un orden en las cosas. Por eso debe existir un ser inteligente que dirija a todas las cosas naturales. Uno de los aportes que también hace la modernidad, y más precisamente el padre de la modernidad, que es Descartes, es también sobre tres teorías que él propone para la demostración de la existencia de Dios. La primera es la idea de la perfección divina en nuestra conciencia, es decir, el único principio ante el cual toda su duda se desvanece, es decir, el yo pienso, luego soy, y tengo en mí la idea de Dios. Luego, no puedo ser el autor de mi propio ser, dice Descartes. Entonces, tanto mi existencia como la idea que encuentro en ella es imposible de adquirir por la experiencia, proceden de una causa eternamente creadora. La segunda forma de demostración es la dependencia humana en su imperfección respecto a la perfección divina. Y es que lo finito de mi existencia no puede ser la causa de la idea de un Dios infinito. Luego, esa idea tiene que haber sido creada junto con la de mi propio ser, dice Descartes, e implica además la existencia de una causa trascendental a la cual corresponde. Y como tercer argumento está la prueba ontológica de la existencia de Dios. Y Descartes parte del desconocimiento absoluto de todas las cosas para llegar a través de la duda hasta la fe. Pero esta fe ya no se basta a sí misma, sino que necesita para ser admitida de la razón. Siguiendo en el itinerario filosófico, tenemos a nuestro pensador Immanuel Kant, que también presenta pues tres argumentos para la demostración de la existencia de Dios. El primero es el argumento físico-teológico, que parte de la observación de la existencia de la finalidad en el mundo y concluye en la afirmación de Dios como causa de dicha finalidad. El segundo argumento que propone es el cosmológico, que parte de la existencia contingente de las cosas y concluye en la afirmación de Dios como causa necesaria de la existencia de todo lo real. Y como tercer argumento propone el ontológico, que afirma la existencia de Dios partiendo de la idea de Dios como el ser perfectísimo. Pues hasta acá llega todo este recorrido sobre el problema de Dios. Eh, es también una mirada como a grosso modo de lo que se ha venido planteando a través de la historia y de lo que ha producido este interrogante de Dios en el hombre. Y también pues todo el proceso que se ha llevado hasta nuestros días, que aún es necesario preguntarse sobre Dios. Agradezco al seminario de Nuestra Señora del Carmen por el apoyo, cuyos derechos son reservados. Fue una presentación hecha por Jesús Iván García Monsalve bajo la tutoría del especialista y presbítero Luis Antonio Martínez Boza. Muchísimas gracias por su atención y por ver este video.